niños y niñas de tan corta edad, pero que les quiero contar algunas experiencias de lo que ustedes ya no conocen, pero simplemente les va a tocar vivir otra situación. No vamos a hacer un milagro, vamos a hacer un corte. Quiero comenzar, va a ser cortito. Quiero comenzar por ver cómo eran las casas donde me tocó vivir a mí. Como teniente. Ya te voy. Aguántate un poquito, déjame hablar. No vamos a hacer preguntas. Al final hace preguntas. Primero lo vamos a escuchar y después hacen preguntas. A ver, nuestras casas. Todos ustedes hoy casi estoy seguro viven en apartamentos. Pisos altos, pisos bajitos. Nuestras casas, donde me tocó vivir a mí hace muchos años, cuando estaba así de la edad que ustedes, pequeño, eran casas que todas tenían solar, que llamaban un patio atrás grande, donde había árboles frutales, donde de niño hacíamos eras, sembrábamos cositas, zanahoria, lechuga, cositas de esas que las usábamos en la misma casa. En muchas casas inclusive se tenían animales, gallinas, conejos, eran casas muy grandes. Era como casa de granja. Como casa de granja prácticamente, con unos solares muy amplios, ¿cierto? También teníamos en esas casas, hace muchos años, las cocinas no eran como son hoy, unas cocinas muy bonitas, pequeñas. Eran de petróleo también. Entonces, esas cocinas eran muy abiertas, grandes, ¿sí? No se cocinaba con gas o con electricidad como hoy, sino que cocinábamos con carbón de leña o carbón de piedra, ¿sí? Y con esas cosas se preparaban los alimentos. Posteriormente fue entrando ya la energía y después vinieron los fogones eléctricos y ahora tienen ustedes que todos conocen ya las condiciones de gas. ¿Qué había, por ejemplo, en esas casas? En esas casas se tenían radios de este tipo, radiecitos así. Para la época, es muy pequeño, los radios eran grandísimos, enormes. Se demoraban, los prendía uno y tenía que esperar que calentara para que hablara. Se demoraban, eran lentos. Generalmente en las casas había un solo radio. Los niños, prácticamente el papá y la mamá, entonces era respetado. Allá solamente a la el radio fue una cosa que fue evolucionando, cambiando, cosas nuevas. Pero ya hace muchos años aparecieron ya cosas pequeñas, por ejemplo, este radio. Este radiecito es mucho más potente que este radio. Miren, y hay todavía más pequeños, más potentes. Fueron apareciendo esas cosas. A los niños prácticamente no nos dejaban tocar el radio, que a pronto lo dañábamos. Te garantizo que tú has tenido estos radios, ya los tienes y los usas. Entonces, eso se veía en las casas. ¿Qué otra cosa? No todas las casas tenían, pero muchas tenían teléfonos. Eran teléfonos de estos que ya son piezas de museo. Estaban en un solo punto de la casa. No se podían mover de ahí. Eran los teléfonos. Inclusive en las primeras épocas no se marcaba, sino que había que pedir el número. Se levantaba la bocina y se pedía el número, ¿cierto? Entonces lo comunicaban a uno. Pero en una casa había un teléfono fijado por ahí, inclusive este era muy elegante porque era de mesa, había otros que eran pegados en la pared, realmente en un solo punto de la casa. Y vemos cómo fueron las cosas. Después vino, a mí me tocó la época en que había que levantar, hablar y pedir el número, es decir, por favor, me comunica con tal número de teléfono. Casa de la mamá, de la abuela, marcábamos automáticamente con este disco. Es como se han marcado. Hoy en día
todavía son más modernos, son ya con teclitas que uno pisa simplemente. No, entonces, esto son todas cosas que ustedes no conocen como piezas del museo, pero no les tocó, porque esto ya fue desapareciendo hace tiempo. Cuando lo hagan, se nos ocurre una cosa que se abre y se ve la plata a uno. Como una caja registradora. Sí, Como una caja registradora. una caja registradora. ¿Qué quiere la mía ya? A ver si. Los teléfonos prácticamente donde se ponían. Los teléfonos se ponían en la sala o en un murito ahí cerquita de la sala para que todos tuvieran acceso allá. Se pegaban. No pudimos traernos de los que se pegaban en la pared. ¿Cierto? Bueno, digamos, para seguir alrededor de la casa, ¿cómo era el comportamiento que hacíamos los niños? A mí me tocó cuando estaba en la escuela, en primer año. Teníamos que ir todos los domingos a misa en comunidad. Teníamos que ir todos los domingos. Estudiábamos de lunes a sábado y íbamos a la misa a las 7 de la mañana del domingo. ¿Cómo se comportaban las niñas, las mujeres, las señoras? Para entrar a la iglesia, todas tenían que entrar con la cabeza tapada. Todas. Y seguramente ustedes pueden ver por ahí fotos de sus abuelitas que tienen esto que llamaban cachirulas. Cachirulas, así se llamaba. Por ejemplo, este era de mi mamá. Con esto iba mi mamá a esto desapareció hace mucho tiempo ya. Después del Concilio Vaticano II, desapareció el que la mujer fuera con la cabeza tapada. Hoy en día vamos con cualquier tipo de ropa. En ese entonces era muy estricto, ya se entra. ¿Tú qué quieres a decir? Entonces, porque es que entonces ustedes guardaron cosas de esas. Sí, claro, guardamos porque estos son parte de la historia, de las cosas que uno quiere, de las personas que los usó y cómo los guarda. Por ejemplo, este es de la abuela de Patricia. De mi bisabuela. De mi bisabuela, ¿sí? De la tatarabuela de Ana María. De Ana María. Y ese teléfono también era de la casa de la tatarabuela de Ana María. Yo también tengo tatarabuela. Sí. ¿Cómo se llamaba tu mamá, tatarabuela? Se llamaba Ana. La mamá del abuelito se llamaba Ana.